Voy a hacer tal cosa y mañana tal otra y pasado tal otra, porque no sabéis si estaréis vivos. Más bien decid, si Dios quiere, haré esto y haré aquello. Como ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, debemos estar a cuentas con Dios cada día, porque no sabemos cuándo nos toca. Y en el momento de la muerte se cerró nuestro registro. Se selló para siempre. Ya no podemos cambiar nada de lo que está escrito en él. Y por otro lado, debemos estar a cuentas con Dios, no solo porque nos pudiera sorprender la muerte, sino también porque no sabemos cuándo nuestro nombre será llamado ante el registro del cielo, cuándo nos tocará que se investigue nuestra vida y lo que estemos viviendo en ese momento es lo que cuenta, no las intenciones que tenía. Hay gente que dice, yo un día me voy a entregar a Dios, un día voy a tomar decisiones en firme de servirle a Dios, pero ahora no puedo porque tengo este impedimento y tengo aquel. Mi padre contaba la historia de un buen hombre que conocía la palabra de Dios, pero por su trabajo no se le permitía servir a Dios. Y él decía, cuando yo me jubile, ahí sí le voy a dedicar todas mis fuerzas y todos mis talentos a Dios. Este hombre llegó a su jubilación. Y el día que se jubiló, junto con su esposa, hicieron un viaje para celebrarlo. Vivía en Buenos Aires y tomó lo que se conocía en aquel tiempo como el vapor de la carrera. El vapor de la carrera es un vapor que va de Buenos Aires a la capital de Uruguay, Montevideo. Sale a las 10 de la noche y usted amanece al otro lado en el amanecer del próximo día. Pero ese día el barco, el Gran Buenos Aires se llamaba, tuvo un accidente a mitad del Río de la Plata y no llegó al otro lado. Y en ese barco iba don José Rassi. El señor Rassi había hecho planes de servirle a Dios más adelante, pero nunca le llegaron esos planes porque se hundió en el Gran Buenos Aires. No podemos contar con el futuro. Lo que tenemos es hoy. Ayer ya pasó. No podemos remediar lo que hemos perdido. Ayer se acabó, ya no lo tenemos. Mañana todavía no ha llegado y no sabemos si va a llegar. Lo que tenemos para Dios es hoy. Por eso dice la Escritura, hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos llama hoy a servirle. Hay personas que dicen, bueno, ahora mismo yo no estoy bien, pero ese no soy yo voy a arreglar mis cosas y entonces yo voy a hacer lo que realmente quiero ser. Tú eres lo que eres hoy, no lo que piensas ser. ¿Me explico? Lo que tú eres lo que tú eres hoy. No los planes que tienes de llegar a ser. Si tu vida se acaba hoy, eso es todo lo que tienes. Pero cuanto más postergamos la decisión de servir a Dios, más nos acostumbramos a la vida rutinaria y se van pasando. Los días se escurren de nuestras manos como la arena y se van. Cuando te pones a pensar realmente cuán corta es la vida del ser humano. Los que son jóvenes dicen, no, pues tengo la vida por delante, todavía estoy joven. Pero ¿sabes que la vida es bien corta? Vas en la juventud hacia arriba, subiendo la cuesta. Pero una vez que pasas los 35, 40, llegaste a la cima. De ahí para allá es bajada. ¿Sí o no? Y los 40 años primeros de tu vida, pues los primeros ni te acuerdas de cuando eras niño. No cuenta mucho lo que eras jovencito, aunque las bases se ponen allí. Pero cuando comienzas a tomar tus decisiones, desde los 18 a los 40 lo que tienes son
unos 20 años. Tú dices, ay pastor, qué negativo viene usted hoy. Bueno, hasta los 40 dije, unos 20 años que se fuman, se vuelan entre la crianza de los hijos, el trabajo, levantar, todo lo que tienes que hacer, el periodo más ocupado, y miren las paradojas de la vida. El periodo más ocupado de la vida de uno es esa etapa de los 18 a los 40. Cuando ya uno reflexiona y se da cuenta, no seas loco, mira lo que estás haciendo. Ya tus hijos crecieron. Ya no los tuviste todo el tiempo que hubieras querido. Cada día de la vida de tus hijos es único, no se repite. Cada etapa de la vida de tus hijos solo la viven una vez. Una vez que el bebé creció, si no lo gozaste cuando era chiquito, ya no lo gozaste. Entonces, hay que vivir la vida hoy como realmente vale la pena vivirla. Como debe ser vivida. No postergues tus decisiones, no digas, más adelante voy a arreglar mi vida para hacer las cosas como debiera ser. Hazlas hoy como debieran ser. Si hay que dar un freno en la vida, si hay que parar, si hay que reflexionar y decir esto que estoy viviendo no es lo que Dios quiere. Ponte a pensar, si la vida que viviste esta semana que pasó es la que tú quieres para ti, pues dale gracias a Dios. Pero si hay cosas que no son las que tú quieres, pues pídele al Señor que te ayude a cambiar para vivir esa vida hoy, no mañana, no cuando tus hijos se casen, no cuando termines tus estudios, no cuando te jubiles. Dile al Señor, ayúdame a vivir hoy mi vida como tú quieres que la viva. Porque lo que cuenta es el hoy. Este es el mensaje que Dios nos enseña a través del santuario. El santuario es vivir cada día de la gracia perdonadora de Cristo, pidiendo el valor para vencer diariamente nuestros pecados. Ahora, voy a profundizar un poquito más. Cuando los seguidores de Cristo, allá en ese episodio del chasco, le siguieron por la fe y vieron que Él entró en el santuario celestial, comenzaron a entender muchas cosas. Entendieron que se necesitaba hacer una obra todavía en el mundo, que había que dar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Saben? Después del chasco, muchos abandonaron la fe, dijeron, no, pues no pasó nada. Todo esto de la Biblia es una patraña. Todo esto es un cuento. Si dijeron que venía y no vino, pues todo esto es un engaño. Y los que habían venido nomás por miedo, así como entraron, salieron. A nadie les interesó más. Muchos otros dijeron, bueno, fue una excitación, un entusiasmo del momento, pero la vida sigue. En su rutina volvieron a sus iglesias de donde habían salido, porque hasta los habían expulsado de sus iglesias por haber creído en el pronto regreso de Cristo. Muchos volvieron a su vida rutinaria y se olvidaron de todo ese episodio. Pero hubo un grupo de personas que dijeron, no puede ser. Si Dios nos guió, si la profecía es clara, si todas las cosas se han cumplido, ¿cómo esto no se cumplió? ¿Qué fue? ¿Dónde erramos? ¿Dónde? Y allí vino el reestudio de las interpretaciones y el conocimiento que Dios les reveló a través del santuario, de la obra de Cristo en el santuario celestial. Entendieron muchas cosas más al entrar al santuario por la fe y seguir a Cristo en la obra que ahora iniciaba en el cielo. Se encontraron que el juicio tiene una norma de juicio y que los seres humanos han de ser juzgados según la ley. Vamos a leerlo, Santiago, en el capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Dice en el versículo 8 en adelante, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado
y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que esa ley que Dios nos dio va a ser nuestra norma de juicio. Habéis de ser juzgados por esa ley. Y dice que el que guarda a todos, pero ofende en uno, es hecho culpable ¿de qué? De todo. Ahora, allí es donde vino la investigación. Porque el día de expiación es un día de investigación de nuestra vida para estar seguros que todos nuestros pecados han sido confesados. Y cuando el pueblo que siguió a Cristo por la fe al santuario celestial comienza a investigar esa ley de Dios y dice, si guardas todo pero ofendes en uno, eres culpable de todo, pues no faltó mucho hasta que alguien diga, pero si en el arca del pacto, en el lugar santísimo, está la santa ley de Dios. Y esa es la ley que es la norma del juicio. Y vamos a ser juzgados por esa ley. Y aquí dice que el que guarda todo pero ofende en uno, es hecho culpable de todo. Pues hay un mandamiento que no estamos guardando. ¿Y cuál es ese mandamiento? Todos ellos eran evangélicos, evangelistas de distintas iglesias. Había luteranos, había de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios, bautistas, metodistas, presbiterianos, de la conexión cristiana, anglicanos y aún sacerdotes católicos que habían predicado el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Pero todos estos que conocían la Biblia, habían guardado por toda su vida el domingo. Y estaban conformes con lo que estaban haciendo, porque era lo que habían sido enseñados. Nunca se habían cuestionado ese asunto. Pero ahora que están estudiando la ley, porque anhelan estar preparados para el juicio, que hemos de ser juzgados por esta ley, pues se dan cuenta que hay un mandamiento que no están guardando. Y algunos dicen, no, pero eso era un mandamiento para los judíos. Y otros dicen, pero es parte de la ley. ¿Quién cambió esa ley? Ya habían estudiado antes las profecías de las bestias y del cuerno pequeño, la que nosotros vimos ayer. Y el mismo Miller había anunciado la caída del poder del papado, el cuerno pequeño de Daniel 7, donde decía, y pensará en hablará palabras contra el Dios Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Guillermo Miller había enseñado esa profecía y había mostrado que esa profecía se había cumplido al pie de la letra con la herida mortal del papado en 1798. Había usado los mismos textos, pero ahí el mismo texto decía que ese era el poder que se iba a atrever a pretender cambiar los tiempos y la ley. Y ahora que su mente se concentra en el lugar santísimo, donde está Cristo, porque le amaban, querían verle venir, anhelaban su venida, pero como no vino, ahora lo siguieron. ¿A dónde está pues el Señor si no ha venido? ¿Por qué no vino? Ah, que entró en el lugar santísimo. Bueno, ¿y qué está haciendo allí? El juicio. ¿Y cuál es la norma del juicio? La ley. ¿Y cuál es esa ley que nos va a juzgar? Pues la ley de los 10 mandamientos. No ha sido abolida. Entonces, ¿quién la cambió? Ah, pues estaba predicho que cambiaría los tiempos y la ley. Ahora la luz comienza a alumbrar y ahora comienzan a entender, pero entonces el día que hemos estado guardando no es el día de Cristo, sino el día que puso el hombre de pecado, el anticristo. Él era el que decía la profecía que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y ahora comienzan a investigar. Van a las enciclopedias y la verdad comienza a aflorar muy clara. Un capitán de barco que se llamaba Bates, de apellido, José Bates, o Bates en inglés, Joseph Bates,